Hola, Soda. 정말 아주 고막하게 러주 계획 신에 넘버 소당. 근데 대신도 게 제 아, 아주 시작하기 롬니오 넘버 소당. 미세도다 아주 에 중근하게 주문 Muy bien, 주문 primero que nada, me gustaría ofrecer a todos los maestros de los distintos monasterios, los lamas, los tulkus y los maestros, los estudiantes de las Shedras, y en particular a las monjas de los monasterios, a todos mis amigos en el Dharma, hombres y mujeres que están escuchando estas enseñanzas. Les doy la bienvenida. Y hoy en particular, el día de ayer hablamos acerca de la carne que es pura de las tres maneras y si es apropiado comer carne o no. Y hablé acerca de cómo es que la carne es pura de las tres maneras el día de ayer, así que pensé que debería de continuar y terminar el tema el día de hoy. Ahora, el Buda Bhagavan le enseñó a sus estudiantes monásticos que la comida no debería de ser muy lujosa y que en vez de esto deberían de mendigar la comida y así que hizo reglas para que hicieran esto. Y ahora cuando mendigan comida, cuando se mendiga hay el peligro de que algunos patrocinadores o donadores maten comida especialmente para uno. 다 야가 지소 나로래야 계제로 간데 충분했을 슈비입니다. 안다 상게 글로마르도 중앙에서래야 아니 샤사 초고래 제제 숨버레서 알부터 드니지 계제 충분다 그래서 지소 나로다 Así que 넘숨 porque hay este peligro, es importante que la comida sea pura de estas tres formas. Entonces, es por esto que hizo estas reglas y en India en ese tiempo, la gente no budista decía que el Buda había dejado a sus estudiantes comer carne. No decían que el Buda había permitido a los estudiantes, no decían que el Buda había permitido a los estudiantes comer carne pura de las tres maneras, solamente decían que les había permitido comer carne, simplemente. Así que algunos practicantes no budistas, como los jainistas, que practicaban el vegetarianismo, criticaban al Buda de esta manera, diciendo que el Buda dejaba comer carne a sus estudiantes. E incluso entre los estudiantes del Buda, había gente que discutía esta idea de que los estudiantes tenían permitido comer carne de las tres maneras puras. Y la persona específica que discutía esto con él era Devadatta. Así que si hablamos un poco acerca del contexto de Devadatta, él era el hijo del tío del Buda, Amritodana. Así que Amritotana era el tío del Buda y Devadatta era el hijo de su tío.
Así que era un primo del Buda. Y Devadatta primero entró a la comunidad monástica del Buda, se volvió un monje y después tuvo algunas maneras encontradas acerca de las maneras en las que se hacían las cosas y desarrolló competencia o un sentido de, sí, un sentido de competencia con el Buda. Y entonces se separó de la Sangha y estableció su propia comunidad monástica. Y después él murió en una inundación, aunque en algunas personas dicen que la tierra se abrió y él cayó en un agujero en la tierra, pero de cualquier manera el punto es que después murió. Y bueno, sus seguidores continuaron. Y después el monje Xuanzang eh, de China fue a India. Y, y este monje, cuando escribió sus notas acerca de los viajes, habló acerca de los seguidores de Devadatta y escribió, de acuerdo a sus notas de viaje, que la tradición de Devadatta seguía allí. Y decía que los seguidores de su tradición iban por refugio a los tres Budas del pasado, pero no a Shakyamuni. Ahora, cuando el Buda todavía estaba en este mundo, Devadatta causó este problema en la Sangha. Y lo que quiere decir esto es que los monásticos seguidores del Buda se separaron en dos. Y la otra acción es que él hizo correr sangre del Buda. Esto quiere decir que tenía una intención maliciosa a- respecto al Buda. Y esto quiere decir que él acumuló las acciones o los actos más terribles. Esto es parecido a matar a tu padre o tu madre. Así que por esta razón, de acuerdo a las escrituras del vehículo fundacional, se dice que en cuanto Devadatta murió, él renació en los infiernos. Pero de acuerdo al Sutra Mahayana Vatamsaka, hay una profecía que Devadatta despertaría en el futuro como un Buda. Y en algunos de los sutras Mahayanas se dice que para mostrar la grandeza del Buda, él tomó esta forma de de alguien que iba en contra del Buda para mostrar su grandeza, o que era solo una emanación que vino para demostrarle a los seres sintientes cómo irían a los infiernos si hacían este tipo de acciones terribles. Así que estas son las distintas explicaciones del comportamiento de Devadatta, pero no importando lo que sea que le pasó, si renació en los infiernos o esto, nosotros no podemos saber en este momento, pero de cualquier modo, lo que hizo Devadatta fue que primero le dijo al Buda que se debían de mantener cinco preceptos adicionales, y estos cinco preceptos, uno de estos incluía no comer carne para nada. No se debía de comer carne, que aquellos que siguieran al Buda no debían de comer carne. Él hizo esta sugerencia al Buda, pero el Buda no la aceptó. Y por esta razón, los estudiantes del Buda, los estudiantes monásticos del Buda, se separaron en dos secciones. Y de hecho la mayoría, muchos siguieron a Devadatta, la mayoría. Ahora, de estas cinco austeridades o preceptos,
En distintas tradiciones del Vinaya se dice que son distintas las austeridades o preceptos que sugirió Devadatta. Se describen muy claramente en los versos del Vinaya, en la tradición tibetana y en los grandes comentarios acerca del Vinaya. Así que si leen estos, pueden saber más acerca de esto, pero no tengo que mencionarlo en este momento. Sin embargo, hay distintas maneras en que las 5 austeridades o preceptos se enlistan y hay ciertas modificaciones, pero todas incluyen el vegetarianismo o no comer carne. Y que cuando el Buda estaba en esta tierra, se dice que el Buda dijo que no se debía de comer carne para nada. Pero se dice que Devadatta hizo esta sugerencia. Y no solo hizo la sugerencia, sino que hizo esta regla para los monásticos que lo siguieron a Devadatta. Así que muchos maestros dicen que debes de comer carne, porque si no comes carne, entonces estás siguiendo la tradición de Devadatta. Entonces, esta es una razón que mucha gente dice cuando hablan acerca de por qué se debe de comer carne, citan esto, porque el Buda dijo que debemos de comer carne, que es pura de las 3 maneras, y si no comemos carne en lo absoluto, esto es como siguiendo las acciones de Devadatta. Así que este es un argumento que se usa incluso en nuestros días. Ahora, algo que olvidé mencionar es que el texto es un texto de Amalamitra. Y algo que tenemos que examinar aquí, si vemos el texto de la gran exposición, les voy a mostrar ahora la cita. Esta es la cita de la gran exposición. Que es uno de los textos raíz de nuestros textos filosóficos. Y cuando hablamos de las 4 escuelas filosóficas, tenemos, este es uno de los textos raíz. Y no necesito leer toda la cita, pero básicamente dice que entre los discípulos del Buda, Mahakashyapa era quien tenía la mayor satisfacción y el mayor, era el que era más cuidadoso con la comida y el que tenía la mejor conducta era Bakula. ¿Y cuál era la diferencia entre estos dos? Es que Mahakashyapa
comía cualquier ofrenda de comida que recibía, ya sea que fuera buena o fuera mala. Y Bácula, pero cuando Bácula recibía comida que era buena o mejor, probablemente dejaba de lado la que era mejor y comía la que no era tan buena. Así que Mahakashyapa se comía lo que sea que le dieran, bueno o malo, y Bácula se comía la peor comida. Y después, los grandes maestros de la gran exposición describen esto de distintas maneras. Algunas de las razones por las que Bácula no comía la mejor comida era porque estas preparaciones elaboradas incluían carne. Y si tienes carne, eh, tendrías que matar a muchos seres sintientes para obtener toda esta carne. Así que esta comida se hacía de la carne y la sangre de muchos animales, así que por compasión él no comía estas ofrendas de comida que era superior, digamos. Ahora, nos podemos preguntar algo aquí. Si Bácula dejaba la comida, la mejor comida, y solo comía la de menor calidad o la peor, cuando él recibía ofrendas, ¿quiere decir que no recibía la comida que era mejor o la recibía y después la tiraba? La cuestión es que si no la tomaba cuando se la ofrecían, esto no estaría bien porque el Buda decía, no puedes escoger cuando recibes ofrendas de comida. Porque la gente que va mendigando comida no debe tener la elección de escoger la comida que es buena o que es mala. Pero si te dan buena comida y entonces la tiras, tienes el peligro de estar desperdiciando estas ofrendas. Así que, ¿qué es lo que hacía Bácula? Si solamente se comía la comida mala, ¿cómo es que lograba esto? Si primero no la aceptaba, entonces tendría el defecto o la falta de no estar aceptándola en un primer lugar. Pero la razón es que Bácula tenía clarividencia. Así que cuando él iba a mendigar, veía con sus poderes de clarividencia quién tenía las peores ofrendas, la peor comida, e iba con ellos una vez que sabía esto y les pedía la peor comida. Así que es por esta razón que Bácula no cometía esta falta al mendigar. Así que esta es la razón por la que Bácula recibía las peores ofrendas y no las que tenían carne. Y también se dice en el Sutra de Angulimala que él también tenía una práctica vegetariana muy estricta, así que tampoco comía carne. Así que cuando vemos todas estas citas distintas, podemos entender que durante el tiempo del Buda,
Había también muchos estudiantes monásticos que no comían carne, que eran vegetarianos. Podemos usar nuestra lógica y ver que los monásticos de las familias brahmin no comían carne y estaban acostumbrados a esto. Así que es casi como si no estuviera en ellos comer carne. Podemos inferir esto. Así que para aquellos, así que no creo que el Buda haya hecho una regla de no comer carne para no incomodar a mucha gente, pero si vemos esta, pero si vemos esta diferencia entre no comer carne para nada y comer carne que es pura en los tres tipos, si pensamos en el caso de Devadatta, por ejemplo, en ese tiempo no comer carne, incluso carne que fuera pura de las tres maneras, em, de acuerdo a Devadatta, no es que él haya tenido la intención porque tenía una muy buena conducta, sino principalmente si pensamos en su motivación. Sabemos que hizo estas reglas muy estrictas de no comer carne por su orgullo y por su sentido de competencia hacia el Buda. Así que él no decimos que hizo estas reglas de no comer carne principalmente por su compasión hacia los animales. Fue por este sentido de competencia con el Buda. Así que el Buda dijo, está bien, los voy a dejar comer carne, pero no voy a dejar que se lastimen tantos animales. Así que la gente va a considerar esto de mejor manera, la gente lo va a ver así. Así que la motivación de Devadatta para dejar de lado la carne es una motivación equivocada o errónea. Era su competencia contra el Buda y para ir en contra del Buda que hizo esta regla. No es una regla que hizo con una motivación pura y por compasión. Creo que podemos explicarlo de esta manera. Ahora, si pensamos en el tiempo del budismo, cuando estaban las 18 escuelas, este es el tiempo donde era permitido para la mayoría de los budistas comer carne, que era pura en las tres maneras. Y después, cuando el Mahayana se empezó a diseminar y en muchas de las esencias de los sutras que enseñan la naturaleza búdica, como el Sutra del Gran Paranirvana, los viajes de a Lanka, el Sutra de los viajes a Lanka, el Sutra de Angulimala y demás, enseñaban que comer carne, incluso si es pura de las tres maneras, es inapropiado. Así que esto se volvió la visión prevalente. La mayoría de los sutras Mahayana prohíben comer carne, prohíben la carne. Y estos sutras son principalmente los que están en en el tercer giro de la rueda del Dharma o los sutras de la esencia. Y la razón principal de que esto sea así en el Mahayana es porque debemos de pensar en todos los seres como si fueran nuestros padres. Y si realmente pensamos desde nuestro corazón que estos son tu padre y tu madre, esto no es solamente en palabras, si realmente lo sientes desde el fondo de tu corazón, si piensas y sientes de esta manera que ellos son tu padre y tu madre, realmente debe ser muy difícil pensar que puedes comer su carne y su piel.
si estamos comiendo seres, si estamos comiendo la carne de seres, esto corremos el peligro de corromper nuestra mente y tener menos amor bondadoso y compasión. Nuestra mente se puede volver muy, o nos podemos volver seres muy, muy duros. Así que esto es algo que realmente es serio, que debemos de evitar. Y en particular en los sutras de la esencia, se enseña que no debemos de comer la carne de un ser que tiene naturaleza búdica. Ahora, no voy a leer todas las citas de los distintos sutras, pero si ustedes quieren pueden leer estos sutras como el Sutra del Gran Paranirvana, el Sutra de los viajes a Lanka y demás. No necesito leerlos en este momento. Y en particular en chino hay este sutra llamado no comer la carne. El sabio omnisciente que no come carne por la compasión. Y dice que en el tiempo de Maitreya, por la compasión, se enfatiza principalmente la compasión. Así que si comes carne en el tiempo de Maitreya, si los monásticos comen eh, carne, se dice que perderán sus votos. Esta es una profecía. Y creo que esto es algo muy importante de entender, porque si lo pensamos desde una perspectiva en el Mahayana, la mayoría de los sutras que prohíben comer carne están en el último giro de la rueda del Dharma. Y Maitreya es quien enseña la visión Shenton, o de la naturaleza búdica. Así que es mejor si decimos naturaleza búdica, pero porque si decimos Shenton y Rangtung creamos disputas, y quizás si decimos naturaleza búdica hay menos razones para que la gente entre en disputa. Pero bueno, si vemos estos, los que proponen la naturaleza búdica, en el continuo sublime, se dice esto y creo que es importante que sepamos esto, así que es por esto que decidí hoy explicar estas razones. Y si vemos el Sutra del Mahaparinirvana, lo que dice aquí es que la regla para comer carne que es pura en las tres maneras se hizo para prohibir comer la carne en etapas. No es que sea una regla que dice que debemos de comer carne. Y que después de que el Buda pasó al nirvana, entonces no se debería de comer carne, así que se hizo de esta manera gradual. Ahora, no lo sé si son datos históricos y que se practicaron realmente así en la historia, pero entre las escuelas actuales, si decimos, bueno, el Mahaparinirvana Sutra dice esto, y no se debe de comer carne después que el Buda pasó al paranirvana. Las escuelas Theravada, por ejemplo, no lo aceptarían, puesto que es un sutra Mahayana. Así que ellos no aceptarían esta cita. Es por esta razón que Gendun Druk escribió en su texto Preguntas y Respuestas con Jangdak Namgyal Dragsan en Tibet.
Él era muy conocedor de la astrología particularmente, de Kalachakra. Él era una emanación de Pema Kadru. Y lo que dijo es que en el Mahaparinirvana Sutra, los monásticos no tenían permitido comer carne después de que el Buda pasó al Paranirvana, pero esto es principalmente dicho para monásticos Mahayana. En el Mahayana lo que decimos es que la carne se prohíbe por cuestión de compasión. Así que ahora lo que dice mucha gente es que si ahora comemos una taza de arroz, también vas a crear sufrimiento, porque cuando estás produciendo una taza de arroz, cuando estás arando la tierra, también vas a matar a muchos seres sintientes. Así que mucha gente dice esto, si no quieres dañar a ningún ser, no puedes comer nada. Ahora, esto no es una cuestión nueva. Esto también aparece en los sutras del Buda. Por ejemplo, en el Sutra de Angulimala, se dice que no está permitido arar la tierra. Mucha gente dice, bueno, si no puedes comer carne porque estás dañando a muchos seres vivos, entonces tampoco deberías de tener permitido arar la tierra, ¿cierto? Y no deberías de utilizar agua tampoco para regar la tierra, porque estás entonces también dañando muchos seres vivos. Pero el Buda dijo, esta es una manera mundana de pensar las cosas, porque el precepto laico es, es que la gente laica necesita poder comer y beber y tener un trabajo también que implique la agricultura. Así que para, para si tienes granjeros o campesinos trabajando la tierra, también se dañarán animales, así que no importa lo que hagas, se estarán lastimando o dañando seres. Así que no hay manera en que podamos parar esto en la sociedad. Y algo que debemos de pensar en particular es que para la carne, para producir carne, específicamente estamos matando seres. Cuando estamos arando la tierra, los insectos mueren colateral a esto. Tu intención realmente es arar la tierra. Y por supuesto en este proceso esto matará insectos, pero no es tu motivación particular. Tu motivación particular no es matar a los insectos. Así que debemos de intentar entender esta diferencia entre matar intencionalmente seres y hacerlo accidentalmente. Si caminamos, normalmente cuando caminamos en la calle, accidentalmente matamos a muchos insectos, los pisamos. Así que si pensamos de esta manera, no podríamos hacer nada sin dañar a otros seres. Así que pensar de esta manera solo hace que tengamos una visión muy cerrada. Y esto no nos ayuda a tener una visión amplia, no, solo crea dudas y preguntas en nuestra mente.
pero no nos ayuda a continuar, no nos ayuda a buscar soluciones. Así que no creo que hay ningún beneficio en pensar de esta manera. En resumen, en el Mahayana, el énfasis de practicar el amor bondadoso y la compasión para todos los seres. Y en los sutras Mahayana se prohíbe el comer carne. Así que por esta razón la mayoría de los monásticos eventualmente se volvieron vegetarianos y pararon de comer carne. Si pensamos en términos, por ejemplo, en China, es un ejemplo muy claro. En China, el vegetarianismo comenzó después de que el budismo se expandiera en China. Antes de esto, los monásticos tenían permitido ser vegetarianos o no, dependiendo de su preferencia. No era obligatorio. Pero después de esto, se expandió el hecho de no comer carne. Y la persona que lideró esto fue el emperador Wuliang en, en el sexto siglo, en el siglo VI, que murió en el 579. Y él tenía una gran fe en el budismo. Él mismo tomó los votos monásticos 3 veces él iba, tomaba los votos, se ponía las ropas monásticas y después la gente iba y les decía, no, por favor, vuelve a ser nuestro emperador. Y entonces las dejaba y volvía a ser el emperador. Y así 3 veces. Y lo que se dice en los sutras mahayanas, se dice que por el amor y la compasión es importante no comer carne. Y esto es muy enfatizado. Y él hizo una prohibición para que se dejara de matar animales para los templos. E hizo también una regla para que las medicinas no se hicieran de productos animales. Así que él dio un muy buen ejemplo de pureza en la conducta de esta manera. E hizo reglas muy estrictas para toda la nación, utilizando el Mahaparinirvana Sutra, el Sutra de Angulimala y demás como una base para escribir propuestas para dejar de comer carne. Y habló acerca de decir que los monásticos no debían de comer carne. Y no solo esto, sino que invitó a 108 monásticos para discutir el tema de si la carne, si era apropiado o no comer carne para los monásticos, de acuerdo al Mahayana. Y puesto que esto pasó en ese tiempo, preparó muchas preguntas, alrededor de 50 preguntas muy bien preparadas para comenzar la discusión con estos monjes que guardaban el Vinaya para discutir estos puntos. Así que él enfatizó mucho los sutras, las partes de los sutras Mahayana que decían que se debería de prohibir la carne por el amor y la compasión. Y es por esto que
este movimiento se expandió en el país. Así que es por esto que en China, en los monásticos chinos, se expandió mucho este movimiento de vegetarianismo. Y ahora vamos a hablar de cómo ocurrió en Tibet. Mucha gente dice que no hay una tradición de vegetarianismo en el Tibet. Mucha gente dice que esto es influencia del budismo chino, que no había una tradición en Tibet. Y se dice que una de las razones de prohibir la carne fue porque fue una orden del emperador chino. Pero el emperador chino mismo, como he dicho antes, no prohibió la carne por el hecho de ser emperador. Dijo, citó los sutras y dijo, si aceptan los sutras mahayanas, es difícil decir que esto no debe de ser así. Así que es algo que debemos de tomar en cuenta. Y de la misma manera en Tibet, la tradición de practicar el vegetarianismo no es algo que sea nuevo. Es algo muy claro que es una práctica del pasado. Y debido a la geografía de Tibet, el problema es que es muy difícil dejar de comer carne. Hay es por la altura y el hecho de no haber demasiadas desarrollo tecnológico, es difícil em, crecer cultivos. Y es por eso que desde tiempos ancestrales se come carne de animales. Esta es la práctica principal. Pero después de muchas generaciones, después de muchos años, se prohibieron ciertos animales y después de un tiempo la gente se relajó y empezó a comer cualquier tipo de carne, de cualquier animal. Incluso había ciertos monasterios que pedían que se mataran animales para su consumo y algunos monasterios incluso tenían carnicerías para su propio consumo. Y la gente decía, bueno, si estás practicando de acuerdo al Vinaya, hay muchas situaciones aquí que eran muy contradictorias o inapropiadas. Y esta es la razón principal por la que muchos seres sintientes, por la que muchos grandes maestros prohibieron comer carne, porque había mucha gente actuando de manera contraria a esto. Y muchos de los maestros que hicieron reglas al respecto, entre ellos se encuentran Dolpo Sangye, Ngorchen Kunga Sangpo, Shabkar Tsogol Rangrol, Nyang Lama Pema Dudul, Shartsatashi Gyaltsen, Rinzing Garki Wangchuk, Halek Chotrul Pema Kunsang, Jaro Sangye Dorje, y después el 14º Dalai Lama, una vez moviéndose a India, y particularmente ahora en el siglo XXI. La mayoría de los monasterios en Tibet y fuera de Tibet probablemente han parado de servir carne en sus cocinas comunales. Muchos miembros de la Sangha que han dejado de comer carne completamente. Y también hay muchas sociedades vegetarianas y también muchos movimientos por el vegetarianismo en la sociedad tibetana. Ahora, por supuesto, hay mucha gente que tiene distintas opiniones al respecto de esto. Pero creo que hay muchos ángulos desde los que se debe de analizar esta situación. Particularmente mucha gente dice que por ser vegetariana
critica a la gente que come carne y entonces la gente que come carne se siente atacada y esto no es nada bueno cuando la gente empieza a hablar una mal de la otra y hay disputas, esto no es nada bueno. Así que como he dicho antes, el movimiento de Devadatta, de no, de no comer carne, en términos de conducta quizás era bueno, pero por su motivación se volvió una acción no dármica. Y de la misma manera, si practicamos el vegetarianismo, si nuestra conducta es buena, pero nuestra motivación no lo es, entonces creo que realmente hay un peligro en el que nuestra conducta y nuestra práctica se vuelva como la de Devadatta. Así que creo que lo más importante es ser muy cuidadosos con nuestra motivación. Creo que tomaremos un descanso ahora y cuando regresemos continuaré con este tema. 라서 다 다 가수 지당 안주 등이 권시는 신체제는 별 나놀리안 다지 마르자완의 방지 가경치야 뱀시 갈아 하고 싶지 그 유류 내부 된대 차리 얼바 마도지기 양지 어 유류 내부 내급을야 좀 Pero 주야예 bueno, ahora, 뭐주비 이미나 양고지 카다 차리 como dije antes, 갈아 하고 싶지 차리 얼디 이미나 단동이네 되게 계속 보마 망보지 이게 다지 el vegetarianismo es muy difícil en Tíbet. Si hay algo que puedes hacer en el país en donde estás, puedes considerar esto, pero en un lugar donde Tíbet, donde era muy difícil, es un problema. Pero de cualquier manera, como dije antes, había muchos maestros que hablaron acerca de dejar de comer carne. Si pensamos en muchos de los padres fundadores del linaje Kagyu, dieron ejemplos de abandonar el consumo de carne y practicar el vegetarianismo. Hay innumerables historias, pensando, por ejemplo, en solo algunos de los padres fundadores del linaje Kagyu, por ejemplo, Milarepa. Cuando Milarepa estaba en la cueva de la panza de Ñanong, estaba residiendo en esta cueva con Rechungpa. Y Rechungpa no le gustaba escuchar lo que le decía Milarepa. Le dice que su gurú lo criticó 3 veces por esto. Y en ese entonces, Rechungpa tuvo muchas preocupaciones acerca de las 8 preocupaciones mundanas, muchos pensamientos acerca de esto. Y Milarepa le dijo, debes de tratar de abandonarlas. Pero Rechungpa dijo que él había abandonado su tierra natal y dijo, los textos dice que si has abandonado tu tierra natal, los textos dicen que esto ya es la mitad de tu práctica del Dharma. Esto es lo que dicen, ¿cierto? Y Milarepa dijo, estas son solo palabras que están en las instrucciones del Dharma, pero realmente esto no te ayuda mucho en tu práctica. Esto no es algo que solamente, no es solo algo que no le beneficia a Barrechumpa, sino que hay una historia que ilustra esto. Entonces, una vez fueron a Ñanang, al mercado, y en este mercado había muchos carniceros que vendían carne. Entonces, Milarepa y Rechungpa fueron a mendigar comida. Y puesto que principalmente había carniceros,
Había alrededor de ellos pilas de carne y pilas de cabezas de animales y pieles desolladas, expuestas, había charcos de sangre por todos lados. Y también había muchos animales que estaban atados en una línea larga esperando ser sacrificados. Y en el centro de todo esto había un carnicero. Entonces hay muchas maneras en las que puedes sacrificar a una oveja. Hay veces en que la sofocan. Les ponen algo en la boca o en el cuello y se mueren de asfixia. Y otra manera es que las cortan el abdomen y cortan las arterias. Entonces, este hombre le iba a cortar a la oveja y cuando hizo la herida en su vientre, la oveja logró escapar. Normalmente las ovejas las atan, pero algo pasó y la oveja escapó. Y los intestinos de la oveja salieron de su vientre mientras huía la oveja. Así que la oveja estaba temblando y fue corriendo hacia Milarepa y a su discípulo, buscando protección. Y murió allí cuando llegó a manos del Jetsun. Milarepa murió en sus brazos. Y Milarepa tenía tanta compasión que lloró muchas lágrimas e hizo transferencia en la oveja y colocó su conciencia en el camino del Bodhisattva. Y por su incomparable compasión, él escribió una canción o cantó una canción en ese momento. Y la razón por la que les voy a mostrar esta canción es porque para mí esto ha sido muy útil. La voy a leer. Emaho, seres en el samsara, observen el camino a la liberación. Ay, aquellos con tanta negatividad, qué pena, ignorantes del karma en su renacimiento humano con libertades. Qué terrible es esta masacre de seres. Qué lamentable engañarse tanto a uno mismo. Qué infame verdaderamente matar a tus propios padres. ¿Qué hacer con este cúmulo de carne asesinada? ¿Qué hacer con este charco de sangre? Comer carne, no importando cuánta hambre se tenga, esta percepción confundida, piensa absurdamente. Tanta negatividad sin compasión, ignorancia confundida que lo oscurece todo. ¿Qué se puede hacer si se cultiva tanta negatividad? Atormentado como quiera que atormentando como quiera que les place, tanta maldad de aquellos que actúan de este modo. Qué terrible, oh, qué tristeza y dolor en el corazón. Tan ocupados en la negatividad en todo lo que hacen, después no recordarán ni un solo momento. Cuando veo a personas así, temo por ellos. Pienso en aquellos con tal conducta negativa y me perturbo. Rechumpa, ¿no te hace pensar en el Dharma sublime? Si es así, entonces genera tristeza y desilusión. Si meditas, ve a los retiros en las montañas. Si contemplas, contempla la bondad del Guru. Si escapas de algo, escapa de la raíz de la no virtud. Si dejas ir algo, deja ir las acciones mundanas. Si guardas algo, guarda tu promesa de practicar. Si entiendes, lleva tu vida al Dharma. Así que él dijo, estamos viendo todas estas pilas de carne. Si estamos viendo cuánta sangre hay regada, no tenemos idea de qué hacer. Si vemos la forma en la que la gente come carne, si piensas la gente está muy hambrienta, incluso si piensas que la gente está muy hambrienta, para mí esta canción es muy útil. Rechung había tenido muchas instrucciones antes al respecto, pero ahora que vio, de hecho, a los seres sufriendo, cuando vio a la oveja muriendo, realmente sintió
el deseo de la liberación y la desilusión del mundo. Y le dijo a su lama, realmente voy a dejar los 8 preocupaciones mundanas y voy a dejar la comida impura e iré a las montañas. Y Milarepa le dijo, ve a Lakche, si te vas a ir, ve allá. Y había mucha gente en el mercado y mucha gente sintió gran fe y le dio muchas ofrendas a Milarepa y a su discípulo, pero era principalmente carne, porque era un mercado de carniceros y entonces no aceptaron las ofrendas y se fueron a Lakche, de acuerdo a la historia. Así que si pensamos en Gampopa, por ejemplo, y sus estudiantes y discípulos, muchos fundadores de la escuela Kagyu practicaron el vegetarianismo y muchos de los estudiantes que practicaron el vegetarianismo hacían un caldo vegetariano. Entonces es como el caldo que se hace con la carne, pero en vez de hacerlo con carne, hacían un caldo de verduras vegetariano. Entonces hay recuentos de estos lamas haciendo sopas vegetarianas. Así que si hablamos del karma, de la tradición Karma Kansa, como mencioné el día de ayer, desde el tiempo del cuarto Karmapa, Rolpe Dorje y los siguientes en el Gran Campamento, hasta el tiempo del décimo Karmapa, había reglas muy estrictas prohibiendo comer carne. Y también en los monasterios Kamsa había reglas acerca de la carne. Y en particular la gente que era vegetariana era considerada muy importante y se le alababa. Y en tiempos más modernos, el maestro no sectario, Lodro Taye, hay también una cita de él que creo que es importante que revisemos. Un minuto, por favor. Esta es la cita de Control Rinpoche. La gente con fe le había dado tantas ofrendas que definitivamente tenía una deuda kármica por esto y un gran peso. Porque Control Lodrotaye había sido capaz de encontrarse las enseñanzas del gran sabio y en particular las enseñanzas del mantra secreto. Sus votos del Samaya eran puros, pero era posible que hubiera cierta em, impureza en los votos secundarios del Samaya, así que pensaba que era importante hacer purificación una y otra vez. Decía, no, no tengo ninguna esperanza de renacer en una tierra pura, pero es posible que pueda obtener un renacimiento humano o dos. Y quizá en ese tiempo pueda renacer en una tierra en la que no sea necesario comer carne. Así que pienso que también hay mucho sentimiento en esta cita. Y ahora he hablado ya mucho de cuestiones en la historia, pero no tenemos tanto tiempo y
no hay manera en que pueda describir todo esto, pero durante el tiempo del Buda, la disciplina del Vinaya se practicaba tal como se enseñó. Y habían todas las condiciones para ser practicada de esta manera en esos tiempos. Pero si vemos las condiciones actuales de los monásticos, en los países Thera- Theravadas, se sigue, tiene mucho, se sigue pidiendo, eh, tiene mucho tiempo que no se pide comida de esta manera. Normalmente, ahora y especialmente en los países que practican el budismo Mahayana, se cocina para los monasterios y se compra comida para los monasterios. Así que para una sola comida se tendría que comprar muchísima carne para alimentar a todas las sangas si se comiera carne. Y tampoco podrían asegurarse perdón. Eh, a- Aparte de algunos pocos países que siguen la tradición Theravada de los países, em, estos países de la tradición Theravada, en el budismo tibetano y en las tradiciones del norte o las Mahayana, desde hace mucho tiempo esta tradición de mendigar comida ha parado. Y en estos días los monasterios compran esta comida específicamente para los monásticos. Así que sería muy difícil saber si la carne es pura de las tres maneras, puesto que, por ejemplo, en el pasado, cuando los monjes y las monjas comían carne, habría una o dos tiendas o carnicerías donde se vendía carne cercanas. Y así que si los monasterios paraban de comer carne, las carnicerías cerrarían rápidamente. Así que la razón por la que la carnicería está allí o existe es porque los monjes y monjas comen carne. Es por eso que la abren cerca del monasterio. Y probablemente ellos dirían que probablemente los carniceros pensarían que la razón por la que están comprando la carne, comprando los animales, matándolos y preparando la carne es para beneficio del monasterio. Así que si les preguntamos, ¿pero están matando a los animales para nosotros? ¿Es expresamente para nosotros? Dirían, no, no, por supuesto que no. Es para todas las personas. Pero se reirían de nosotros. Estarían pensando, claro, si no matara animales, ¿de dónde sacarías la carne? Así que podrían decir que no, pero en el interior se estarían riendo y diciendo, por supuesto que estamos matando animales para ofrecerles la carne. Así que esta es la razón por la que ha cambiado mucho la situación desde los tiempos del Buda, la situación de los monásticos en los tiempos del Buda y la situación actual de los monásticos en nuestros tiempos. Decimos la carne que es pura de las tres maneras, pero ha cambiado tanto incluso el modo de vida, las ocupaciones que tenemos.
Así que el contexto es diferente. Es importante que entendamos esto. Por ejemplo, hay personas que me han dicho esto. Por ejemplo, yo cuando era un niño, cuando era chico, me gustaba mucho la carne. Y matábamos animales una vez al año. Y había personas de China que venían, chinos de la región de Sala, eran chinos Han, y ellos venían y mataban a los animales. Pero es lo mismo que si nosotros los matamos. Es como traes a una persona para que mate al animal. Entonces, cuando yo era joven, cuando veía que los animales los ataban y los animales sudaban antes de morir, no mueren rápidamente. Cuando los veía, lloraba y gritaba. Y después, cuando estaban a punto de matar animales, me llevaban lejos para que no lo viera. Esto no me acuerdo yo, pero esto me lo ha dicho mucha gente. Y después de que mataban a los animales, cuando me servían la carne, me la comía. Creo que cuando era niño, por las costumbres locales que había de comer carne, pues yo me la comía. Y no solo me la comía, realmente me gustaba mucho. Cuando estaba en el monasterio de Tsurpu, había esta carne seca de Tsurpu y es muy deliciosa. El gobernador de Lhasa le gustaba mucho. Decía, no me traigas otra cosa, tráeme carne de Tsurpu. Así que es muy famosa. Es muy rica y me gustaba mucho. Y después cuando llegué a India, si comparamos la carne india con la tibetana, la carne en India no tiene mucho sabor. Cuando estaba en Tibet nunca comí cabra, pero en India no necesito hablar de esto mucho, pero también vi algunas películas de cómo matan a los animales y entendí que no hay manera en la que yo pueda comer carne. Y decidí dejar de comer carne. video long yen de na simjin sa de tong ju san nge gar chen su de du ge wa tari da nga ji simjin su yo ga jin de Había mucha gente en ese tiempo que decían que el hecho de que yo haya dejado de comer carne era la influencia de Huang Shu. Pero no importa la razón. El hecho de que yo haya dejado de comer carne es que cuando vi en estos videos cómo matan a los animales, pensé, no he tomado renacimiento en un cuerpo en el que necesito comer carne. Quizá esto pasó en una vida anterior, pero ahora, de ahora en adelante, debo de hacer la aspiración de no volver a renacer en un cuerpo en el que necesito tomar la vida de otros seres. Así que tuve esta fuerte convicción y en ese momento escribí este verso que dice, se me olvidó, no recuerdo cómo va el verso.
근데 지금 뮤구를 지나 야부 도스ar Pensar en el sufrimiento de los seres, de todos los seres en el cielo, cuando pienso en su sufrimiento, no hay manera en la que quiera comer carne nunca más y desde ese momento dejaré de comer carne. Así que en ese momento no tuve una fuerte intención de decirle a la gente que no comiera carne o de incitarla a no comer carne, pero alguien me dijo que en el Kagyu Monlam debería de hablar de esto. Pero pensé que lo mejor era que, que cada quien decidiera por sí mismo. Creo que es mejor que la gente haga esto desde su propia motivación y no porque alguien más les diga. Así que no tenía planes de decir nada, pero desde 2004 en el Kagyu Monlam había un grupo vegetariano en Bodh Gaya y me dijeron, deberías de hablar de esto. Así que no tenía la idea de hablar de esto, pero la gente me lo pidió. Así que desde entonces decidí hablar de la importancia del vegetarianismo. Así que dije, bueno, lo mejor es al menos dejar de comer carne. Si no puedes dejar de comer carne completamente, dejarla de comer una vez a la semana, una vez al mes y demás. Pero en ese momento pensé que mucha gente no me apoyaría. Estábamos en el templo del Mahabodhi en Bodh Gaya y no podía ver a todas las personas. Pero cuando dije esto, entonces volteé y al menos la mitad de las personas dije, bueno, a aquellos que quieran dejar de comer carne por el resto de sus vidas, alcen la mano. Y casi la mitad de las personas que estaban allí levantaron la mano. Estaba muy sorprendido. Incluso algunas personas después me dijeron, es que era bueno que yo comiera carne, porque si no comía carne, mi cuerpo estaría débil. Y otras personas me dijeron, pero tú eres el Karmapa y si tú comes carne, harás una conexión con estos seres y serás capaz de llevarlos a Sukhavati o a un buen renacimiento. Hay gente que dice estas cosas, pero yo no sé si soy capaz de guiarlos, ni siquiera puedo llevarme a mí mismo a una tierra pura. ¿Cómo podría llevarlos a ellos? Así que imagínense llevarlos a ellos. Así que he insistido y ahora van al menos 10 años. Y la gran diferencia que he experimentado cuando comía carne y ahora es que tengo más empatía y siento más compasión por el sufrimiento de los seres. Empiezas, porque cuando comes carne no piensas en esto, pero una vez que dejas de comer carne, cuando ves la carne a un animal que ha sido sacrificado, realmente piensas en lo terrible que es esto, piensas en su sufrimiento. Pero en Tibet hay un dicho 다가나 신지 근데 샤 사회 걸려 안 돼요 여러분 근데 다가나 신기 지기 상계가 생안 돼요 여러분 근데 그 빼서 근데 요래 이게 요다 que 요래 dice que si al comer un animal recitas los nombres de los budas, haces aspiraciones por ellos y dices mantras, entonces esto va a beneficiar a los seres vivos. Y también cuando estás comiendo carnes y recitas ciertos mantras,
y recitas los nombres de los budas. Hay textos que describen esta manera de actuar. Sin embargo, si realmente lo pensamos, hay una cita de Drupal Kunle. Dice que si piensas que comer carne es compasivo, lo mejor es simplemente no comerla. Porque es muy difícil comer carne de manera compasiva. Entonces hay una historia aquí, les voy a contar esta historia. Que Drupal Kunle fue a esta región y había una gran sequía. Así que las cosechas no estaban creciendo y la gente no tenía nada que comer. Era un momento muy difícil. Y en ese entonces había una familia. Había dos padres y un hijo, y la familia no tenía nada que comer. Y los padres pensaron, ella eres grande, si alguno de nosotros muere, si nuestro hijo come nuestra carne, puede vivir por más tiempo. Pero el hijo pensó, no hay manera en la que pueda pensar en mis padres muriendo. Así que el hijo decidió suicidarse. Así que se mató, pero dejó una nota. La razón por la que estoy muriendo, la razón por la que he muerto es para que ustedes no mueran de hambre, así que deben comerse mi cuerpo. Y si no lo comen, entonces no tendrá sentido que haya muerto. Así que los padres no tuvieron más remedio que comer su carne. Así que el hijo murió por ellos. Así que cuando comieron, ¿sabía algo su carne? No, por supuesto que no, porque estaban sufriendo muchísimo, estaban llorando mientras comían. Así que este es el tipo de compasión que la gente debe de tener si come carne. Si pensamos en todos nuestros seres como nuestras madres y padres, como en el Mahayana, no te comerías la carne de tu padre y tu madre. Incluso en una situación así, no importa qué tan desesperada sea, probablemente no la comerías. Así que es de esta manera en la que debes de comer la carne de los seres. En esta situación no había manera, no había opción más que comer esto. Y si comes en una situación así, ¿cómo podría haber siquiera sabor en la carne? Decimos que estamos comiendo con compasión, pero ¿dónde está nuestra compasión? Nada más comemos, nos atragantamos la comida, no tenemos ni siquiera el tiempo, porque estamos apresurándonos para meter los pedazos de carne en nuestra boca. No tenemos ni siquiera sentimientos en ese momento, estamos comiendo sin ningún recato. Así que si decimos que estamos comiendo la comida con compasión, estas son palabras vacías. Y hay gente que piensa que si comes carne no tienes compasión, pero esto tampoco es necesariamente cierto. Hay muchos grandes seres que comían carne, así que tampoco podemos decir que no hay nada de compasión allí. Pero deberíamos normalmente de tomar a los grandes seres como un ejemplo, pero los actos de los grandes seres son distintos a los de nosotros. No podemos saber qué cualidades de realización tienen. No hemos llegado al nivel al que ellos están. Así que si los tomamos como un ejemplo, en este caso no funciona de la misma manera. Y es por esta razón que es importante
tomar esto en cuenta. Si decimos tenemos compasión cuando comemos carne, son bonitas palabras, pero realmente tenemos que pensar en nuestras acciones. No es tan fácil sentir compasión mientras comemos carne. Realmente solo la tendríamos si no tuviéramos otra opción, si la situación fuera desesperada. De cualquier manera, en general, el abandonar el comer carne, no necesitamos muchas escrituras y lógica para hacer esto. Incluso una persona ordinaria que no practica el Dharma puede pensar en buenas razones para dejar la carne. No es necesario darle citas acerca de los Budas o los grandes maestros del pasado. Es fácil para ellos. Gente ordinaria que no practica el Dharma. Piensa en esto. Si vamos a un restaurante, si necesitamos ir al baño, necesitamos escrituras y historias de realización para entender que tenemos que ir al baño. No, inmediatamente tu cuerpo te dice, necesitas ir al baño y vas. Así que es lo mismo, si pensamos bien, si una persona ordinaria piensa en las razones por las que debemos de practicar el vegetarianismo, las entenderá. Si vemos en YouTube, hay videos de niños pequeños de 4 o 5 años. Si ellos entienden que entienden que se tiene que matar animales para comer carne, no la comerán. Incluso los niños pequeños entienden esto. Si saben esto, no comen carne. Muchos niños no saben que la carne viene de matar animales. Ahora, en estos días, la carne viene de supermercados y está empaquetada en plástico y está muy bonita ahí con el plástico. Así que los niños probablemente piensan que viene del supermercado, no entienden realmente que viene de matar a un ser vivo. Si los niños supieran, si traes un pollo enfrente de un niño y lo matas allí, si el niño viera al pollo, la gallina y viera que es un animal muy bonito y está allí, no lo querría matar. No necesitamos grandes citas para entender esto. Si necesitamos lógica y escrituras para probar esto, para entender algo que la gente ordinaria entiende de manera común, creo que esto es lamentable. Ahora, creo que hay gente que no come carne por su propio beneficio, por su salud, y gente que no come carne por otras personas. Así que hay gente que no come carne por su propio beneficio, por la salud o por sus tradiciones también. Y la gente que piensa en otros es ya sea que piensa en proteger a otros seres o también piensa en el medio ambiente. Estas son las razones por las que la gente comúnmente no come carne. Y si pensamos en la gente, en el mundo en general, el Buda y el budismo, cuando decimos Buda o budista, se entiende como un símbolo del amor y la compasión y la paz. Cuando decimos budista, no piensan en la vacuidad y, y la ausencia del yo. La gente piensa, bueno, los budistas enseñan la compasión, el amor bondadoso. Es el sentimiento o la idea que le llega a la gente normalmente cuando se habla de budismo. Y la imagen que la mayor parte de la gente tiene del budismo y su entendimiento del budismo. Si la gente con esta imagen piensa en que luego los budistas comen carne y derraman sangre, se van a quedar
impresionados. ¿Cómo es esto posible? Así que creo que es importante también saber cuál es la opinión de la gente. No debemos de pensar en nuestros propios hábitos y modo de pensar solamente. Debemos de pensar también en los hábitos y modos de otras personas. Particularmente en el Mahayana queremos liberar a todos los seres del sufrimiento y llevarlos a la felicidad. Este es nuestro principal motivo. Incluso en nuestras aspiraciones decimos que todos los seres pueden tener felicidad y las causas de la felicidad y estar libres del sufrimiento y las causas del sufrimiento. Y decimos esto, pero al mismo tiempo, si estamos dañando a tantos seres solo para comer, para nuestra comida, es contradictorio. La aspiración que estamos haciendo es contradictoria, así que es algo que realmente debemos de pensar en esto. Ya sea que comamos carne o no, no es como entender la vacuidad o entender la ausencia de un yo. No es algo complicado o profundo. Si lo pensamos es algo muy fácil de entender. No es algo complicado, es algo que cualquiera puede entender. Por ejemplo, si vemos en el Vinaya y decimos que la carne es pura de las tres maneras, la razón particular por la que es pura en las tres maneras, hay una razón por la que se habla de carne y no de arroz, porque la carne hay peligro de dañar a muchos seres vivos. Es por esto que tenemos que analizar un pedazo de carne y una taza de arroz. Son muy distintas eh, situaciones y eso es lo que debemos de considerar cuidadosamente en términos del Vinaya. Pero lo que hacemos, pensamos es, bueno, yo no lo maté con mis propias manos y tampoco hice que nadie lo matara para mí, así que no es tanto problema. Pero yo pienso, ¿es realmente así? Me pregunto, ¿es realmente así? La manera en la que vivimos en este mundo ha cambiado y ahora eh, ha desarrollado en la producción de ganado en masa. Y hay tantos carniceros y personas que crían ganado como personas que comen carne. Así que la gente que come carne influencia la cantidad de animales que se matan. Así que no podemos pensar solo en nosotros, tenemos que pensar en los otros seres, tenemos que pensar también en ellos. Tenemos que pensar en qué podemos hacer por ellos, eso es lo que tenemos que considerar. Y lo siguiente de lo que me gustaría hablar es que en este mundo, en el planeta, ¿cuántos seres me escuchan? ¿Todos me escuchan? De acuerdo a la Universidad de Oxford, tiene un sitio que se llama Our World in Data. Habla acerca del periodo de 50 años, desde 1968 hasta el 2018. La producción de ganado se triplicó en todo el planeta. Así que solo en el año de 2018, la producción de ganado
El número es la cantidad de toneladas. Una tonelada son 100 kilos, ¿cierto? Perdón, 1000 kilos. Así que se produjeron 346 toneladas de ganado o en general de animales para consumo. Esto incluye 69 billones de pollos y 1.5 billones de cerdos, 574 millones de ovejas, 479 millones de cabras y 302 millones de vacas. Así que si lo explicamos esto desde una manera distinta, si pensamos solamente en el año de 2018, si no pensamos siquiera en la comida, en los mariscos o en los peces, la cantidad de animales que se mataron solo en ese año es 10 veces más grande que la población total humana en el mundo. Ahora, estos números son enormes, así que no podemos ni siquiera entenderlos. Pero si calculamos cuántos animales se mataron en un solo día, cuántos animales se matan en un solo día, tenemos esta información. En todo el mundo, el mínimo de animales que se mataron en un día son 190 millones de pollos en un solo día. Y en un solo día, 4.1 millón de cerdos se matan cada día. Y en un solo día, $1.5 millones de ovejas se matan cada día. Y la mayoría de los corderos se matan antes de que cumplan un año de edad. Y algunas incluso antes de los 2 meses de edad. Y cada día en el mundo entero, las cabras 1.3 millones de cabras se matan cada día. Así que las cabras se crían principalmente para la producción de leche. Así que si hay una cría macho de cabra, la matan y la mandan directamente a matar cuando nace. Y de manera similar, 1 millón de vacas se matan cada día. Así que si pensamos de esta manera, hay un sitio de internet que se llama cowspiracy.com. No lo puedo pronunciar bien, pero bueno, es cowspiracy.com. Y allí dice que un total de 6 millones de animales, 6 millones de animales se sacrifican para consumo humano cada hora. Es muy es terrorífico pensar esto. Ni siquiera lo puedo pensar cada hora. Así que esto es sin contar los mariscos y el pescado. Es muy difícil contar el total de peces, pero de manera general cada día probablemente pescado son alrededor de
3 billones de peces que se matan cada día. 1 billón es alrededor de 3 billones cada día. Pero probablemente el número completo es incluso mayor. Y la razón es porque cuando se pesca, si se pesca un tipo específico o una especie particular de pez, también se capturan otros peces. Y también otras especies marinas muy pequeñas se capturan cuando se está intentando capturar esta especie. Y como no se utilizan, solamente se tiran de nuevo y algunos se enferman o se lastiman en el proceso y se mueren. Así que ni siquiera se utilizan y mueren sin ningún sentido. De acuerdo al Foro Económico Mundial, dice que en 2016 la producción total mundial de mariscos fue de 155 millones de toneladas de animales marinos. Así que si lo piensas, miles de animales, esta cantidad de animales marinos fueron asesinados para consumo, pero si además pensamos en todos los animales que murieron sin razón y ni siquiera se comieron. Entonces, muchos animales mueren sin ningún sentido. De acuerdo a la Organización de la Agricultura de las Naciones Unidas, en el reporte de 2015, en el reporte anual de 2015, 1/3 de la producción de comida mundial se desperdicia o se tira. Tenemos 3 partes, una porción, 1/3 de la porción se desperdicia completamente. Y de todo esto, 1/5 de toda la carne se desperdicia. Si explicado de otra manera, si pensamos que se matan 700 millones de animales, de ellos 14 millones son desperdiciados sin ningún sentido. Y la proporción de los animales marinos o de los mariscos, la proporción que se desperdicia es mucho mayor, puesto que se echa a perder rápidamente. Así que si pensamos en la comida de origen marino, 35% de cada tonelada de comida marina se desperdicia porque se echa a perder. Ahora, si hablamos de cómo los animales viven hasta que son sacrificados, es realmente terrible. Cómo los tratan, cómo los mantienen hasta matarlos, es realmente terrible. Es como los reinos de los infiernos que se explican en los textos. Los animales están experimentando los mismos sufrimientos que se sufren en los infiernos. Ni siquiera podemos describirlo. Así que básicamente pensamos que todos los animales, mientras están vivos,
están en un corral, los están alimentando, pueden ir a donde quieran, como en Tibet. Cuando teníamos ganado en Tibet, los animales tenían un poco de libertad, era bastante agradable para ellos. Pero si pensamos en cómo se hace en estos tiempos, no es así. La manera en la que se crían los animales ahora, la manera en la que son sacrificados, si lo vemos con nuestros propios ojos, si lo viéramos realmente no seríamos capaces de comer carne, no nos atreveríamos y la carne no tendría ningún sabor para nosotros. Es porque no lo vemos. No vemos lo que realmente les pasa, no vemos cómo los crían. Por un lado es bueno, porque si lo viéramos de verdad no nos atreveríamos a partir de entonces a comer carne. No habría gente que se atrevería a comerla. Hay muchos animales que son criados para nuestro consumo y la crianza de animales de ganado que afecta mucho de distintas maneras. No solamente el sufrimiento de los animales que se matan, sino todo el daño ambiental que generamos y destrucción ambiental que causa esta práctica. Por ejemplo, en un año, ¿cuánta agua es usada? 345 trillones de litros de agua para la producción de ganado alrededor del mundo. Si decimos 345 trillones, dice, los números tibetanos son difíciles de contar, así que es más fácil decir 345 trillones de litros. 345 trillones de litros se usan para tomar agua y el agua que se utiliza para consumo humano, para la población completa de la humanidad, es 8.6 trillones de litros de agua solamente para consumo casero. Así que si contamos el agua que se utiliza para la producción de ganado, esto nos duraría para 40 años, para toda la población humana por 40 años, para generar una libra de carne. ¿Cuánta agua requiere producir una libra de carne? 11.000 litros de agua. Así que tenemos las hamburguesas, por ejemplo, ¿no? Para hacer suficiente carne para hacer una hamburguesa, necesitamos 3.550 litros de agua para producir una carne para una sola hamburguesa. Una persona podría tomar una ducha cada día durante medio año usando la misma cantidad de agua que se utiliza para hacer una sola hamburguesa. Así que la cantidad de agua que se necesita para hacer la carne de una hamburguesa y la cantidad es la misma cantidad que se podría utilizar una persona para bañarse diariamente durante medio año. Por supuesto, si pensamos en los océanos, decimos hay mucha agua allí, pero no podemos tomar el agua del océano porque es salada, ¿cierto? Ahora, del agua que sí podemos tomar, que no es salada, un tercio de esta agua que sí podemos tomar en el planeta se utiliza para la producción de ganado. La cantidad de agua que los humanos podemos consumir es 23.6 billones de litros de agua.
Pero el agua que se toman los animales, el ganado, en todo el planeta, son 205 billones de litros. Así que la cantidad total de agua que el ganado consume es 9 veces mayor a la cantidad total de la que es tomada por los humanos. Y también si pesáramos toda la comida que come toda la gente del planeta, serían, por día, serían 9.5 billones de kilos de comida. Pero si pesamos toda la comida del ganado, son 61 billones de kilos de comida para ganado. Así que es 6.4 veces más la que consume el ganado que los humanos. Y si pensamos en tierras, la mitad de la superficie de la tierra se utiliza para el ganado. Si pensamos el uso de la tierra, la merma de los océanos y la contaminación de las aguas, la destrucción de la vida salvaje y la destrucción de la biodiversidad, la mayoría de esto viene de la producción de ganado. Y también está el desperdicio. También hay mucho desperdicio que se genera de la producción de ganado. Por ejemplo, un corral de engorde de 2.500 cabezas de ganado produce tanto desperdicio como una ciudad con una población de 410.000 personas. Por ejemplo, en los Estados Unidos, la cantidad de desperdicio producto del ganado es 130 veces más que la producción de desecho producida por los humanos. Así que la producción de desperdicio por la producción de ganado solamente en los Estados Unidos es probablemente 52.600 kilos por minuto. Eso es el peso de 35 automóviles juntos. Estos son los datos que mencionan. Si pensamos en los océanos, es similar. Hay mucha destrucción del medio ambiente. Pensamos en muchos niños en el mundo que no tienen comida, que tienen malnutrición. Y lo que hacen es que la mayoría de la comida en estos países la utilizan para dársela a los animales, no se las dan a las personas. ¿Y qué pasa con estos animales? Los animales se mandan a los países occidentales ricos, no se les dan a las personas. Y la comida no se le da a las personas, se le da a estos animales que van a parar a otros países. Si vemos los datos acerca de la Organización Mundial del Medio Ambiente, vemos que están estos emisiones de gases y la mayoría de estos gases de efecto invernadero vienen de la producción de ganado.
Es, estos gases que se producen de la producción de ganado, la cantidad es mayor a la que se produce por automóviles, por fábricas, transportes de todo el mundo. Así que hay mucha destrucción ambiental que se produce solamente para la producción de ganado. Así que si pensamos en todas estas razones, hay muchas razones por las que dejar de comer carne y volverse vegetariano. Ya sea que tengamos fe o no en el Dharma, si vemos la situación del mundo, hay mucho que nos hace pensar. Sin embargo, cuando viene el momento de ponerlo a la práctica, de ser vegetariano, debemos de ser muy hábiles al respecto. Tenemos que pensar también en nuestra salud. Es importante hacerlo de una manera en la que esto no afecte a nuestra salud. Como dije antes, dejar de comer carne y ser vegetariano es algo que debemos de pensar por nosotros mismos y es algo que debemos de querer hacer, tener la motivación nosotros mismos. No es porque el Buda dijo que yo debería de ser vegetariano. Debemos de darnos razones a nosotros mismos y decidir por nosotros mismos. Y entonces si somos vegetarianos y dejamos de comer carne, está bien, pero si solo lo hacemos por seguir la tradición, el gurú está diciendo esto, entonces tengo que dejar la carne. Pero realmente no quiero. Entonces no tiene sentido hacer esto. No es una razón suficiente. Si tienes un propósito y una razón suficiente y lo quieres hacer para ti mismo, entonces debes de reconocerlo por ti mismo y hacerlo de esta manera. Hay mucha gente que está muy apegada al sabor de la carne y es por esto que no puede dejar de comerla. Esta es la razón verdadera. La carne sabe bien, así que piensan, no puedo dejar de comerla. Y no dejar de comer la carne solo por estar apegado al sabor, si estamos hablando de el Mahayana, es algo que tenemos que pensar, porque la razón es que estamos apegados y tenemos antojo. Y de acuerdo al Vinaya es principalmente el hecho de dejar de lado los apegos y el deseo. Y en el Mahayana está el peligro de dañar seres sintientes por nuestro apego al sabor de la carne. Así que también está prohibido en el Mahayana. Así que mucha gente que intenta probar este hecho de que está bien comer carne es solamente porque está apegada al sabor de la carne. Y intenta argumentar por estas razones, pero no puedes solamente decir, bueno, porque yo lo he dicho, tienes que pensar por ti mismo y pensar, bueno, ¿por qué es que estoy dejando de comer carne? Sean sinceros consigo mismos y piensen cuál es su razón para dejar de comer carne. Generalmente es bueno dejar de comer carne, pero si vamos a dejarla, debemos de pensar en nuestro contexto, nuestra salud y nuestras razones. Y también si dejamos de comer carne y pensamos, oh, soy muy bueno porque he dejado de comer carne, si tenemos este orgullo, esto no es bueno. Pero el pensar, estoy dejando de comer carne para beneficiar a otros seres, para no dañarlos, no hay ninguna razón por la que tenemos que que sentir orgullo de esta manera por esto. Es como dije antes con la historia de Devadatta. Devadatta quería hacer quedar mal al Buda.
sentía competencia y envidia. Y con esta motivación incorrecta, a pesar de que su conducta estaba bien, sus acciones no eran adecuadas. Si no tenemos la motivación adecuada, entonces es hacer lo mismo que hizo Devadatta. Y hay gente que no puede dejar de comer carne. Y si no puedes dejar de comer carne, hay gente que si no come carne se enferma. 통나라야 지금 도자 시비지 통야 인가 제자 디균전 소수 지부가 초하다 소수 지부기 딱 Perdimos unos momentos la conexión. Le dijo, entonces la gente que come carne y la gente que no come carne entra en conflictos a veces. Y particularmente en Tibet había mucha gente que criticaba a la gente que no comía carne. Así que no deberíamos de pensar solamente en la manera en la que nosotros vemos las cosas, en solo nuestra perspectiva. También debemos de pensar en la perspectiva de las demás personas. Debemos de ver a las demás personas y vernos a nosotros mismos. Tenemos que ver ambas perspectivas. Debemos de pensar en otros porque necesitamos un espejo en el que vernos a nosotros mismos y necesitamos vernos a nosotros mismos para tener el ojo de la sabiduría y para ver a otros necesitamos nuestros ojos físicos. Así que esto es algo en lo que debemos de pensar, pero bueno, creo que esto es suficiente para hablar acerca del vegetarianismo, de este tema, y del gran campamento. Hay mucho que decir, pero por la falta de tiempo es todo lo que puedo decir. Pero el día de mañana tendremos un... Todavía no he decidido qué Guru Yoga vamos a practicar, pero tengo que pensar en esto. Bueno, es suficiente por hoy.